El lunes que viene comienza el curso escolar y todos los padres y madres afrontamos este nuevo curso con una inquietud lógica porque estamos viviendo una situación de pandemia que hasta ahora no nos habíamos tenido que enfrentar. Somos conscientes y compartimos esta preocupación porque estamos hablando de la seguridad de nuestros hijos e hijas. La COVID-19 sigue entre nosotros y el riesgo de contagio cero no existe. No existe en la escuela, no existe en la calle ni en los entornos que frecuentamos. Pero esto no podemos dejar que esta inquietud se convierta en miedo. Lo he dicho muchas veces, tenemos que asumir esta situación y hacer todo lo posible para actuar de manera que reduzcamos los riesgos derivados de la pandemia y desde el Ayuntamiento estamos trabajando para ello. La solución no es que nuestros hijos e hijas se queden en casa, puede serlo desde un punto de vista de reducción del riesgo de contagio, pero les estamos exponiendo a otro riesgo negativo también que puede tener consecuencias a corto y largo plazo, porque les estamos privando del derecho que tienen nuestros hijos e hijas a la educación. Y nuestro deber como servidores públicos, pero también como padres y madres, es garantizar que nuestros hijos e hijas tengan derecho a la educación. Porque la educación no es solo aprender unos conocimientos y conseguir unas notas, también es desarrollar competencias, desarrollar habilidades y entre ellas, muy importante, las habilidades sociales. No podemos privar a nuestros hijos e hijas de la interacción con sus compañeros y compañeras, con los profesores, porque esas relaciones sociales son fundamentales para que crezcan y se desarrollen de una manera sana. Por eso tenemos que conseguir compatibilizar la reducción de los riesgos al mismo tiempo que ofrecemos a nuestros hijos e hijas la posibilidad de interactuar y la posibilidad de que se desarrollen socialmente. Hemos de tener la máxima precaución, pero no podemos vivir aislados, porque vivimos en sociedad y somos seres sociables. Las administraciones públicas, el Gobierno central, la Generalitat, los ayuntamientos, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que este derecho a la educación se ejerza y se ejerza con todas las garantías, con la mayor seguridad. Como sabéis, la gestión de los centros de enseñanza es responsabilidad de la Generalitat, del Departamento de Educación. Es este departamento quien está fijando en todas las poblaciones de Cataluña cuáles son las medidas que se tienen que llevar a cabo de acuerdo con la dirección de los centros y con el Departamento de Salud dentro de las aulas. Pero nosotros seguiremos siendo la voz de Badia ante ese Departamento de Educación de la Generalitat, exigiendo que nuestras escuelas sean espacios seguros y velando por los intereses de nuestra ciudadanía. Nosotros también tenemos una responsabilidad. Por lo que respecta a Badia, también hemos puesto todo nuestro empeño dentro de nuestras competencias para iniciar el curso de manera segura. ¿Qué hemos hecho? Primero, los centros escolares estarán coordinados de manera permanente con nuestro CAP y el Ayuntamiento también tendrá una coordinación constante con ellos, tanto con las escuelas como con el CAP, para llevar un seguimiento intensivo y poder tomar medidas de manera inmediata ante cualquier situación que se pueda producir y tomar decisiones para minimizar el riesgo de contagio. 2. Desde el Ayuntamiento hemos llevado a cabo una serie de mejoras en los centros escolares para ofrecer mayor seguridad ante la COVID-19, al igual que hicimos, por ejemplo, este verano con la piscina, que yo creo que con buenos resultados. Hemos colaborado con las escuelas dando respuesta a sus peticiones, a las peticiones que nos han llegado de intervenciones para mejorar las instalaciones y también poder contribuir a que tanto el acceso como el tiempo que nuestros hijos e hijas pasen en las aulas sea seguro. Como habéis podido comprobar, estamos abriendo dos nuevos accesos, uno en la Escuela La Sardana y otro en la Escuela de la Jota, para poder facilitar las entradas y salidas en los dos centros, reduciendo así también la densidad en la movilidad del alumnado. Estos dos nuevos accesos nos ayudarán a que los centros organicen mejor y más fácilmente los desplazamientos, las entradas y salidas y mejorar así la seguridad. También hemos instalado mosquiteras en las ventanas de algunas aulas de preescolar para facilitar la ventilación de los niños con seguridad. Estamos señalizando también la vía pública para garantizar el orden y la seguridad al entrar y salir de los centros. Y también, muy importante, hemos reforzado el servicio de limpieza de los centros durante el horario lectivo. Desde las escuelas también han realizado sus planes de apertura de centros, en los que han aplicado también medidas para que las escuelas sean lugares lo más seguros posibles. Me consta que han hecho muchos esfuerzos desde los equipos directivos y desde el profesorado para abrir con las mejores condiciones posibles. Aprovecho también para dar las gracias a estos equipos directivos que han trabajado mucho durante todo este tiempo y con los que estamos teniendo una estrecha coordinación. Pero esto no es suficiente si no seguimos las recomendaciones que nos hacen tanto desde los centros educativos como desde las autoridades sanitarias. Este lunes, en el inicio de curso escolar, tenemos que actuar como siempre, como he dicho siempre, con atención y precaución. Aparte de las medidas que se establezcan en los centros, no podemos olvidar lo que podemos hacer para protegernos, tanto en los colegios como en otros sitios, que es el uso de las mascarillas, la distancia de seguridad y la limpieza frecuente de manos. Aprovecho para desear a todo el alumnado de Badia un muy feliz inicio de curso. Muchísimas gracias.